el tema del día de hoy. ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué es lo que más anhela? En muchos, en cada quien puede haber anhelos muy distintos. Algunos pueden ser familiares, económicos, espero que la mayoría sean espirituales. Pero realmente a veces no nos detenemos a meditar qué es lo que está anhelando más mi alma. Y bueno, vamos al libro de Salmos para empezar directamente con la predicación. No traigo mucho, traigo como para 1 hora y media. Yo creo que salimos para 1 hora y media, ¿está bien, no? Dicen que no, a las 5 entonces. Ahí está la hermana para que le dé un pellizcón, si se duerme, hermana. En Salmos 37, este salmo en especial es un salmo que habla sobre acerca de la sabiduría piadosa, sobre cómo realmente con respecto al éxito aparente que pueden tener los impíos, o sea, los malos, por así decirle. Este salmo dice sobre cómo no te preocupes porque ellos edifiquen tantas cosas y aparentemente tengan éxito. Y dice, porque todo eso se va a destruir, pero tú que eres justo vas a tener riquezas en el reino de los cielos. Si no lo han leído este salmo, se los recomiendo. Está muy, muy, muy lleno de bendición, porque a veces podemos nosotros mismos decir, bueno, ¿por qué si yo me esfuerzo en Dios no me bendice como Él? Bueno, porque Satanás permite que haya bendiciones para que no se acerquen a Dios. Pero Dios dice, no, tú esfuérzate en mí, déjalo terrenal, yo te voy a dar la corona que es en el cielo. Entonces, este salmo trata de eso, pero yo quiero enfocarme, y de hecho si leen el primer versículo del salmo dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Como diciendo, de aquello que tú ves, déjalos, que de eso yo me encargo. Pero donde quiero enfocar la predicación, que es el salmo base para esto, es en Salmos 37:4. Yo me imagino que es un salmo que ya han escuchado y que realmente es un salmo lleno de bendición. Y vamos a leerlo, dice Salmo 37:4. ¿Cómo empieza el salmo? Diciendo, deleítate, dilo fuerte, deleítate asimismo en y Él. Deleítate en Jehová. Y ahí es donde va a estar, que Él te conceda esos anhelos, esas peticiones del corazón. Pero no dice, deleítate en el dinero, o deleítate en las circunstancias que te van a sentir que tú puedas tener el control de las cosas. Deleitar, ¿qué significa deleitar? Yo ayer, Vero está atrás, pero voy a aprovecharla a mis dos hermanas. Yo ayer que estaba preparando ¿qué es deleitar? Y bueno, sí he notado que me gusta comer. Entonces, yo me imaginaba deleitar cuando llega mi hermana Lupita con los pies o con los pastel que llega. O cuando llega Vero con las gelatinas que hace, que tú lo estás viendo, todavía ni te lo comes y tú ya estás deleitándote, que dices, qué delicia. Y lo destapan y te da el aroma. Y qué rico huele, y te lo comes y sientes que el paladar se deshace de lo rico que es. Eso es deleitarse. Deleitarse realmente es disfrutar de aquello que tú puedes tener. Dice deleitar, aquello que produce deleite genera satisfacción, gozo, agrado y dicha. Entonces, si nos dice deleítate en Jehová, tenemos que realmente disfrutar, tener un gozo. Y dice deleitarse en el Señor es desear y disfrutar la cercanía de su presencia. Tenemos que disfrutar estos momentos que tenemos. Estamos hablando que ya el año prácticamente se va. Necesitamos disfrutar, deleitarnos en esto último que estamos teniendo en este año. Al menos para mí este año ha sido un año increíble. Un año donde me afiancé más en Dios. Un año donde el Señor permitió que me bautizara. Un año en donde Dios me permitió tener anhelos y cumplirlos. Y realmente tenemos que deleitarnos en eso. También tuve problemas.
También tuve situaciones que te desaniman y dices, ¿sabes qué? Es que es complicado. En este año cumplí, fue lo que Dios permitió que empezáramos a predicar más la palabra. Y realmente ahí es donde tú tienes que poner las cosas y decir, en lo bueno, Señor, yo te alabo, pero en lo malo, yo también me gozo, yo también me da alegría porque sé que tú vas a estar sosteniéndome de igual manera. Entonces, deleitarse es desear y disfrutar de la cercanía de su presencia y la verdad y la justicia de su palabra. Eso realmente consiste. ¿Y cómo nos deleitamos en Dios? Si no es en el servicio. Ahí empieza el deleite realmente. En cuando empezamos a servir a Dios. Cuando hacemos el aseo y andamos, no vino nadie, andamos enojados realmente. Tuvimos que modificar unos equipos porque pues quedó uno y yo le decía, bueno, yo vengo, te ayudo. No, es que no es justo, que yo quiero. Y bueno, ok, entonces modificamos las cosas. Pero desde ahí empieza el deleite. Desde venir, no importa, a lo mejor a veces, y me ha pasado por circunstancias, no les voy a decir cuándo, pero me pasó que no pudo acompañarnos Marcos a hacer el aseo y nomás vine yo y luego todavía medio limpié, pues está grandísimo por una sola persona, y al día siguiente me dicen, no quedó bien trapeado los baños. Y yo, bueno, pues discúlpame porque no tuve oportunidad, me enfoqué más acá y los baños fue solamente sacar los pequeños papeles. Pero desde ahí comienza el gozo y el deleite. No importa que nadie venga, lo hacemos con alegría. Realmente ahí empieza a deleitarte cuando oras, cuando tú tienes esa intimidad con Dios. Cuando se llena los viernes que estamos orando todos. Bueno, cuando están en casa, porque sé que usan el momento para orar. Pero desde ahí comienza ese deleite de estar en la presencia de Él, orando, disfrutando. Así como ves ese pastel y dices, ¡qué delicia! Así, Señor, qué delicia, hoy voy a orar. Hoy voy a deleitarme hablando contigo. Y no en lengua, sino en oración. Cuando lees la Biblia, nos compartían cuando fuimos a lo del Samaritan Purse, el predicador, era una capacitación, pero se proyectó predicación al hermano. Y dijo, no, un ratito, llegamos a la 1, para las 3 salimos. Y dijo, no, ya no va a dar la predicación. Y decía algo muy cierto. Hablaba sobre David, sobre cómo David tenía ese corazón realmente que agradaba a Dios. Y David, cuando tomaba la palabra, decía, Señor, yo me gozo y yo me aparto de todo para orar, para leer tu palabra, para disfrutarla. Y ahí es donde también nosotros debemos deleitarnos en eso, en la palabra. Igual cuando predicamos, cuando servimos, cuando hacemos todas esas cosas. Como primer punto, manejé lo que es deleitarse. Pero con este segundo punto, como dice el versículo, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué hay que hacer primero? No podemos llegar a decirle, Señor, tu palabra dice que concederá las peticiones de mi corazón, así que quiero todo lo que te he pedido. Y el Señor te va a decir, bueno, ya te deleitaste en mí. Sin importar las circunstancias, tú ya disfrutaste, tú ya te llenaste, tú ya te gozaste. Te va a decir, no, pues eso todavía no. Bueno, entonces no aplica. Entonces, para que las peticiones de nuestro corazón sean concedidas, necesitamos deleitarnos. A los que se deleitan en el Señor, Dios les concede los deseos de su corazón. Pero también aplica algo. Dios responderá el clamor del corazón de los creyentes si los deseos son de acuerdo con la voluntad de Él. Tampoco vamos a llegar a decirle, Señor, dame una mansión gigantesca. Porque Dios va a decir, bueno, yo no te voy a dar todo lo que tú quieres, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y vamos para que veamos eso en el libro de Juan 15:7. Juan 15:7. Hoy los chicos de la computadora no quisieron poner los versículos. Dicen que ya están de vacaciones hasta el otro año. Un saludo a Elian y a Carlitos. Entonces, Juan 15:7. Decimos que Dios responderá al clamor de los corazones de los creyentes si está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Juan?
¿Cuál es el secreto de que Dios complazca las peticiones de tu corazón? Permanecer. Ese es el secreto. Esa es la clave que dice: permanece en mí. Y todo lo que tú pidas se te va a conceder. ¿Y qué es permanecer? Si no es orar, si no es leer la palabra, deleitarte ahí mismo. Eso realmente es lo que te dice. Para que yo pueda conceder esas peticiones, tienes que permanecer. Cuando los creyentes se deleitan en Dios y en su voluntad, Dios mismo pone en el corazón los deseos. Fíjense bien, cuando los creyentes, cuando nosotros empezamos a disfrutar todo el servicio para Dios, desde lunes de varones, desde miércoles de servicio entre semana, desde viernes de oración, desde domingo, cuando empezamos a deleitarnos realmente, dice que los creyentes se deleitan en Dios y en su voluntad, Dios mismo pone en el corazón de ellos los deseos que Él se propone a cumplir. Cuando nos empezamos a deleitar, Dios te empieza a sentir en tu corazón, te empieza a empezar a hablar y decir: esto deséalo porque yo te lo voy a cumplir. Y empieza un anhelo que dices: es que yo no sé en qué momento, pero algo siento de parte de Dios. Pero es porque Dios te está poniendo eso, porque hay un deleite. Y si no me creen, vean lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. ¿Ya estamos ahí? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es ¿el qué? A ver, como que nos revolvimos otra vez. Porque Dios la gracia de Dios obra en la vida de sus hijos. Él pone esos deseos en el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder deleitar, para poder nosotros que Dios conceda nuestras peticiones? Primero que nada, deleitarnos. Y cuando nos deleitamos y permanecemos, Dios es fiel y cumple su palabra. Dice: eso que tú has querido, eso yo te lo voy a dar, porque tú te deleitas en mí, porque tu servicio no me lo condiciona, ni vienes enojado, vienes alegre, contento, y yo cumplo mi palabra porque permaneces en ella. Y yo no sé que se vayan a trazar de metas para este año, pero mi Dios me hacía sentir que lo primero que tenemos que hacer es depositar nuestro corazón a Dios para este año, deleitarnos en Él, y Él se va a encargar de cada cosa que anhelemos, en su momento darla, porque Él va a cumplir su palabra. Punto número 3, y con este acabo, pero es el más largo, así que yo creo que sí salimos como para las 2. Y aquí donde quiero poder explicar, y le pido al Señor que me dé revelación y que me dé gracia para poder explicar. Mis hermanos, el Señor conoce los anhelos de tu corazón. Y se lo repito, el Señor conoce los anhelos de tu corazón, de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que más anhelamos. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y yo cuando empecé la predicación, no les expliqué esto porque quería llegar a este punto para poder entender. Una cosa son los deseos. La mayoría podemos desear muchas cosas. Podemos desear tener prosperidad, éxito, salud. Podemos desear muchísimas cosas que no está mal. Que yo no digo que esté errado ni nada. Claro, todo lo que podamos desear para poder seguir sirviendo mejor a Dios, claro. Pero el anhelo es ahí donde sí tenemos que enfocarlo a Dios. ¿Y qué es anhelar? Anhelar es desear intensamente una cosa. Que es donde yo le decía a la persona con la que hablaba ayer, dice: bueno, es que dime de qué va enfocado el anhelo para poderte dar la respuesta. Y le digo: no, es que hay un solo anhelo en tu vida,
¿Cuál es? Amén. Y eso es anhelar, es desear intensamente una cosa. Y como les decía, espero que sea lo espiritual. Romanos 8:27. Romanos 8:27. Decimos que el Señor conoce los anhelos de cada corazón de los que estamos aquí. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué dice Romanos? Romanos 8:27. A ver, otra vez. ¿Más el qué? Entonces, si el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón, pero también Él escudriña. Él escudriña, Él se pone a buscar más a fondo. Porque algunas veces nosotros decimos, no, si yo tuviera esto serviría a Dios. Yo si tuviera un carro, no faltara el servicio. Y dice Dios, no es cierto. A lo mejor lo dices porque piensas que los demás van a decir, vamos a orar y vamos a bendecirlo. Pero Dios dice, no es cierto, yo conozco tu corazón. No, si yo tuviera tiempo, yo leería más la palabra. Y dice, no es cierto. Porque yo conozco tu corazón. Es que si la familia me siguiera, fuéramos a la iglesia todos. No es cierto. Porque ¿por qué no predicas con el ejemplo primero? Y podemos nosotros ponernos una faceta y decir, es que mi corazón anhela. Y Dios dice, pero es que no es cierto. Porque yo lo escudriño. Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar que ese anhelo que queremos tener sea el correcto. Porque más el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu. Eso es lo importante de poder, cuando anhelemos, tiene que ser algo que realmente sea para Dios. Entonces, anhelar, decíamos que es desear intensamente una cosa. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué este tema? ¿Por qué Francisco está hablando de esto? No sé si se acuerden pues yo les digo que tenía casi lo que era un mes de no compartir absolutamente aquí arriba, pero ¿se acuerdan de la serie que nos dio Leti, de los ciegos? Nos habló un domingo sobre el ciego de nacimiento y nos habló el miércoles sobre el ciego Bartimeo. Y bueno, yo le dije, oye, te aventaste la serie de los ciegos, ya prácticamente lo cubriste en este año. Y relativamente, desde que ella dio ese mensaje, a mí Dios me depositó una semilla que me hizo meditar tanto. Y este mes, créanme que me sirvió para meditar todo eso que Dios depositó. Porque ella nos decía, y ya lo conocemos, les decía a Leti que te aventaste la serie de los ciegos. El domingo con la de nacimiento y el miércoles con el de Bartimeo. Cuando ella explicaba lo que era el milagro que había pasado en la sanidad que Jesús le devuelve la vista al ciego de nacimiento, y cuando ella predica sobre Bartimeo, yo noté inmediatamente una diferencia en esas dos historias. Digo, a lo mejor las coincidencias que eran ciegos y las circunstancias de cómo vivían pues eran muy similares. Pero ¿se acuerdan qué es lo que hizo Bartimeo para lograr su milagro y su sanidad? Arrojar la capa. Clamó, Jesús, hijo de David. ¡Shh, cállate! Y él seguía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo pateaban y lo quitaban. Y ella describía gráficamente porque decía que la gente se agolpaba, que era demasiada la gente. A veces tú te quieres meter en la fila mero delante de las tortillas y te empujan. Imagínense cuando está un gran multitud y ciego. Pero él clamó por una sanidad. Pero a diferencia del ciego de nacimiento, ¿qué hizo él?
¿Quién se acuerda? El ciego de nacimiento no hizo absolutamente nada. Venían los discípulos y venía Jesús, y eso lo encuentran en Juan 9. Venían los discípulos y venía Jesús y lo ven y dice: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y ya sabemos la respuesta que les da Jesús. Dice: no pecó ninguno de ellos. Lo que le pasa es para que la gloria de Dios sea manifestada sobre la tierra, para que me conozcan a mí, para que vean hasta dónde el Padre puede ser bueno con ustedes. Y hasta ese punto el ciego ni en cuenta, ni se dio cuenta. Ahí fácilmente la lección ya estaba dada, ya estaba enseñada, ya simplemente era decir: bueno, ya les enseñé la lección de esto, vamos, y dejar al ciego ahí. El ciego no clamó, el ciego no dijo: Señor, pues ya que andas aquí, sáname. Y a mí Dios me hacía sentir, o yo le preguntaba a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Y ya sabemos que Jesús se escupe un poco en el suelo, hace un poco de barro, y dicen que posiblemente, dicen los que se dan la tarea de estudiar la Biblia, que cuando alguien nace ciego es porque no tiene lo que es la parte del glóbulo del ojo. Nace con una malformación genética y nace sin lo que es el ojo. Posiblemente de ahí, dado a que el Señor Jesús se moldea los ojos, se lo pone y le dice: ve y lávate. Pero se imaginan lo difícil. Estaba viendo imágenes, porque hasta el día de hoy existe lo que es el estanque donde fue a lavarse, y realmente para poder llegar tienes que bajar una escalera. ¿Se pueden imaginar lo difícil para un ciego? Poder ir caminando. A lo mejor conocía, dice que era un hombre. En ese tiempo se les consideraba hombres a las personas que ya tenían 30 años, que ya eran capaces de heredar, de trabajar. Imagínense él caminando. Y yo analizaba, una de las discapacidades más difíciles y más terribles es no poder ver, porque es la que más te limita. Por ejemplo, un sordo puede ver, no escucha, a lo mejor no habla, pero relativamente se puede autovaler por sí mismo, porque ve. Igual una persona que no escuche sigue viendo, pero una persona que no ve depende de algo o de alguien. Y todavía es más difícil, porque el que no ve pero escucha perfectamente, tiene el olfato perfectamente, tiene el tacto, es más difícil. Entonces yo le preguntaba: Señor, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? No te puedo hacer es que ya te moviste para allá para acá y no escuchaste. Pero realmente alguien me podría, yo le preguntaba: Señor, Bartimeo lo creo, él clamó y por su fe fue sanado y se fue. Dice el hermano Pedro, arrojó la capa. La arrojó en sentido de que él tenía fe de que ya no le iba a ocupar. Todavía no lo salaba, pero la arrojó. Él ya iba con fe. Pero el ciego de nacimiento. Exactamente. Yo cuando le preguntaba: Señor, ¿por qué? Y todo este mes estuve preguntándole: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios conoce el anhelo del corazón de cada uno. Dios conoce el anhelo de cada quien. Y ahí donde yo entendía, le dije: Señor, qué grande eres. Y a varios que platicaba le digo: ¿y por qué lo escogió él? ¿Por qué no escogió un leproso? ¿Por qué no escogió a otra persona? Ya la elección le había dado, ¿por qué continuó? Y realmente es ahí donde yo meditaba. Y hace poco, un miércoles, las hermanas pidieron una petición de oración. Y dijeron: ¿pueden orar? Sí. ¿Por qué petición? Dios la conoce. Y realmente ahí fue donde dije: es que exactamente, Dios conoce las peticiones, esos anhelos. Y de ahí volvió otra vez el tema a mí. Dije: ¿por qué? ¿Y por qué? Y Dios me hacía entender una cosa, y se los agradezco a todos los que participaron en eso. Y eso es algo que un anhelo
que yo tenía en mi corazón, Dios me lo concedió utilizándolos a ustedes. Yo ni cuenta me di que me iban a hacer lo que era la fiesta de cumpleaños. Entonces, pues yo estaba apurado. Yo le decía a Leti, como ese día me habían invitado a otro servicio, dije, bueno, termino la alabanza con la computadora, voy, cumplo, termino y me voy a mi casa porque mi mamá estaba haciendo de cenar. Y ya de repente se acaba todo, y bueno, yo ya me voy, y espérate, yo es que ya tengo que ir para allá. Ya dije, bueno, pues ya no llegué al servicio que iba a ir. Pues ni modo, pues me espero hasta las 8. Y llegué a pensar, dije, no, pues no les voy a decir nada, nomás me salgo y me voy. Ellos tienen llaves, pueden apagar todo. Pero bueno, Dios me puso como que tranquilo, no te aceleres, no te desesperes. Cuando comienza, y Dios me concedió varios anhelos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo anteriormente, cada cumpleaños en mi vida secular, antes nos gustaba mucho presumir a ver quién hacía la mejor borrachera. ¿Quién la hacía la mejor? El que no se le acababa la cerveza temprano. Si se te acababa la cerveza a las 11, nada, no sirvió para nada la fiesta. Y de repente te llegaban personas que ni conocías y la cerveza se acababa. Entonces ese era antes un anhelo. Cuando ya conozco a Jesús, dije, yo tengo un anhelo de hacer una fiesta. Pero ¿cómo le voy a hacer? Porque siempre lo que es los cumpleaños, la familia se reúne. El que cumple años nos reunimos todos en familia. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues mi mamá y mis hermanos como que no hay mucho en común. ¿De qué manera? O mis tíos, porque tengo un tío que es bien ocurrente y dije, no falta que a quien diga algo. Si a mí me ve y me dice, hermano, gloria a Dios, en son de burla digo, amén, Dios te bendiga. Pero dije, no, o sea, qué pena me va a dar que de repente pues salga con una de sus locuras. Y yo estaba, dije, pero Señor, yo quisiera, realmente yo quisiera hacer algo así. Y luego también me ponía a pensar, y digo, bueno, y luego ¿cómo conviviría con mis hermanos del Paso Real? Y yo tenía todo eso, dije, bueno, está bien. Y ya conforme se iba acercando el tiempo, dije, no, pues ni modo, convivo con la familia y con mis hermanos por separado y no pasa nada. Bueno, cuando de repente veo que empiezan a llegar, dije, Señor, tú lo sabes, porque prueba está que a nadie le había dicho que era uno de mis anhelos. Pero Dios conoce el corazón. Dios empieza a ver. Ve que te deleitas en Él. Ve que disfrutas el servicio en Él. Entonces empiezan a llegar y les voy a ser bien honestos, a lo mejor tenía cara, cuando los niños les quitas un juguete que les hace así la carita como que en una U para abajo. Yo sentí que tenía esa cara. No más que yo sigo que no voy a llorar. Y estaba acá respirando. Y realmente, bueno, empiezan a llegar y dije, qué complicada situación. Y me reí y dije, bueno, pues ya se pospuso la fiesta en mi casa, porque pues empezaron a llegar los hermanos. Dije, pues ni modo que me vaya. Dije, pues bueno. Y me empecé a gozar conforme fueron llegando y llegaron la mayoría de ustedes, llegaron la mayoría de los del Paso Real con los que convivo. Y yo me sentía tan contento y mi corazón vibraba, decía, qué alegría. Pero sí como que decía, bueno, ¿y en mi casa cómo le voy a hacer? Porque ya mi mamá ya lo había visto que desde la mañana había estado preparando todo lo que era para el convivio. Dije, bueno, Señor, ni modo, entonces ahorita le hablo, le digo que voy a llegar un poquito tarde. Al cabo que siempre llego tarde a todas partes, no creo que les vaya a sorprender mucho. Y bueno, ya siguen orando, siguen dándome muestras de afecto, de amor en Cristo, y realmente me sentía muy bien. Pero donde más mi corazón vibró fue cuando yo veo entrar a mi familia. Porque Dios sabe que mi anhelo es que ellos lo conozcan a Él. Dios sabe que mi deseo es que ellos un día estén sentados aquí, y por qué no, compartiendo una predicación también. Yo les he dicho, mi hermano, si mi hermano se dedicara a leer la palabra, fuera un excelente predicador, porque es de las personas que se mete, cuando algo le gusta, se apasiona y se pone, y yo siento que sería un extraordinario predicador. Entonces cuando yo los veo entrar, ahí sí fue donde más las lágrimas querían brotar. Yo dije, no, porque enfrente de ellos pues siempre es como que, sí, bueno, no pasa nada, y te haces el fuerte y te aguantas de todo. Entonces verlos y bueno, yo creo que ahí sí los ojos se llenaron de lágrimas,
más no escurrieron porque no sé cómo se absorbieron para adentro, pero no salió ni una. Al menos yo no sentí. Y si era sudor que está cayendo, porque cuando yo los veo que entran, ya no me quedó otra cosa. Y no lo pude hacer en ese momento porque era una cuestión de intimidad con Dios. Pero yo quería arrodillarme, yo quería llorar, decirle: Señor, gracias, porque tú conoces el anhelo de mi corazón. Tú conoces las cosas. Pero para poder cumplir eso, primero tiene que haber un deleite en Dios. Y yo sé que le quedaba de ver porque no me he deleitado completamente. Pero vean cómo a mí me pagó sin realmente deleitarme plenamente. Por eso es importante que entendamos que tenemos que disfrutar el servicio. Así vengamos a hacer el aseo. Así vengamos, si no haya nadie en la oración, venimos a deleitarnos en Él. No poner los ojos en lo que está alrededor. Entonces yo cuando veo el pasaje del ciego de nacimiento, Dios me dijo: yo conozco ese anhelo. Y Dios me llevaba a entender para yo poder decir a ustedes, en este día, en este domingo 17, en este momento, Dios te dice a ti: yo conozco el anhelo de tu corazón. Eso que tú más deseas, yo lo conozco. Eso que tú más anhelas, eso que sobrepasa cualquier deseo, yo lo conozco. Y en su momento te lo voy a dar. Pero nosotros necesitamos poder deleitarnos, no importa, decía Leti cuando platicamos, no importa si Dios guarda silencio, como en el tiempo de Malaquías, que por casi 500 años Dios no habló. Ahí como quiera se deleitaban los hombres de Dios. No importa que las circunstancias sean complicadas, hay que aprender a gozarnos. No le hace que el pastel rico lo veamos de lejos, no importa. Aprender a disfrutarlo aunque sea un instante de vista. Y eso es lo que Dios quiere para poder complacer esos anhelos. Para poder complacer esos anhelos, tiene que haber realmente ese deleite. Yo no sé, y respeto mucho a mis hermanas que hicieron su petición, dijeron: ora por mí, Dios la conoce, gloria a Dios por eso. Yo no digo que esté mal, está perfecto, está correcto. Pero esas peticiones, eso que en secreto, eso más preciado, es lo que Dios dice: yo lo conozco, yo lo escudriño en tu corazón. Y si tú permaneces en mí, y eso es lo que yo tengo para ti, despreocúpate, mi hermano, porque Dios te lo va a conceder. Despreocúpate porque Dios te lo va a conceder. Yo no sé qué anhelo tengan ustedes, pero yo les aseguro que el día que Dios se lo conceda, no le van a decir: gracias, Señor. Van a decir: gracias, gracias porque tú me lo concediste. Eso que yo más anhelaba, me lo concediste. Así que yo les digo: despierten. Dios va a concederte ese anhelo en tu corazón. No, díselo fuerte: Dios va a concedértelo. Dios te lo va a conceder en este 2018 o antes de que termine, siempre y cuando tú te deleites en Él, en el servicio. Dios conoce todo de nosotros. No hay una pequeña parte que no conozca, porque Él todo lo sabe. Él escudriña nuestros corazones y sabe lo que más anhelamos. Y te leo para concluir Salmos 37:4, pero con una versión diferente. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Yo no sé qué necesites para poderle entregar a Dios tu amor. Yo no sé qué tenga que acontecer, pero si nosotros le entregamos a Dios lo que más amamos, Él nos va a dar lo que más deseamos. Vamos a ponernos de pie.
Yo no sé qué sea, y ahí con tus ojos cerrados, yo no sé qué sea ese anhelo. No sé qué sea. Yo te lo comparto en mi vida. El anhelo más grande que tengo es que mi familia esté aquí. Algunos podrán anhelar otras cosas y gloria a Dios por ello. Yo tengo deseos, pero mi anhelo principal es que mi familia sea salva. Y tú ponte a meditar. ¿Qué es lo que anhelas en esta tarde? ¿Qué es lo que anhelas? Yo anhelaría que todas las familias de cada uno de nosotros estuvieran completas en esta congregación. Si cada familia estuviera aquí, este lugar fuera insuficiente porque no cabríamos. Pero basta una cosa que Dios dice: deleítate en mí. Y medítalo, porque hoy el Señor te está diciendo: eso que en privado me hablas, yo te lo voy a conceder en público. Y te digo, y yo conozco eso que tú más deseas, y yo te lo voy a cumplir. Y si tú quieres, como dice el libro de Salmos, entregarle a Dios tu amor, pásalo frente y dile: Señor, yo te entrego mi corazón. Eso que tú escudriñas en mí, yo te lo entrego. Tú sabes cómo anhelo que aquello acontezca, que mi familia cambie, que aquella circunstancia se aparte. Entrégale a Él y Él te va a dar lo que tú más deseas. Ven a este lugar y deleítate y dile: Señor, yo vengo a entregarte todo. Yo vengo a entregarte. Por más circunstancias negativas que hayan, Señor, yo solamente vengo a entregarte mi amor, a deleitarme. No importa en aquello que pase, no importa lo que pase. Y en ese momento que tienes con oración, dile: Señor, escudriña en mi corazón. Tú conoces lo que hay en él. Yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer para que tú respondas ese clamor que hay en mi corazón, ese deseo, pero que sea conforme siempre a tu voluntad. Permanecer en ti es mi anhelo. Ese secreto tú lo conoces, Señor, pero también ayúdanos a seguir creciendo en tus escrituras, en tu palabra, que podamos seguir orando. Que pueda, Señor. Este es mi deseo.